Qué bendición estar nuevamente con ustedes. Nos sentimos contentos, nos sentimos gozosos de estar en la presencia de nuestro Padre Celestial. Y es que con esas alabanzas y esas oraciones esta mañana, pareciera como que nos permiten, no es que nos pareciera, es que nos permiten estar delante de la presencia de Dios. Poner nuestros sentidos, nuestra mente en lo más importante de nuestras vidas. Y ese es la comunión con nuestro Padre Celestial, con Jesucristo, nuestro amado Señor y Salvador, y con el Espíritu Santo de Dios, quien es nuestro consolador. Y los tres vienen si nosotros creemos en la palabra de Dios y si nosotros le amamos a Dios y seguimos sus mandamientos, entonces dice la palabra que ellos van a venir y van a morar en nuestras vidas. Y de eso se trata, que nosotros cada día podamos encomendarnos a Dios y de que podamos manifestarle todo el amor que nosotros le tenemos a Él, comprendiendo que su amor es más grande y más hermoso, que es a través de su Hijo Jesucristo, cuando murió en la cruz del Calvario. Él dio a su Hijo Jesús para que nosotros pudiéramos tener esta libertad de llegar, de estar en comunión con Él, estar en comunión con nuestros hermanos y poder declararle que Él es nuestro Padre Celestial. No hay duda de eso. Y no dude, porque Él está ahí a su lado. Si nosotros nos concentramos, si nosotros apartamos un tiempo para estar con Dios, Él hace cosas asombrosas. Responde nuestras oraciones, ¿verdad? Y suple nuestras necesidades y muchas otras cosas más. Y por eso en esta mañana queremos meditar un poco, ¿verdad? Acerca de los requisitos para una meditación efectiva con Dios. Pero antes de entrar en el tema, quisiéramos hacer una oración, porque nada podemos hacer si nosotros no le entregamos las actividades que Dios tiene, que Dios nos ha puesto en nuestras manos. Así que Dios Padre Celestial, tú eres el fuerte de Israel, el Dios todopoderoso, el soberano Dios. Tú eres el gran yo soy, el santo de Israel. Y no hay lugar más alto ni lugar más grande que estar en tu presencia. Porque ahí es donde tú nos escuchas. Ahí es donde tú respondes nuestras necesidades. Tú respondes a nuestras oraciones. Y hoy, Señor, nos queremos encomendar a ti. Que seas tú teniendo control de nuestras vidas. Nos humillamos delante de tu presencia, Señor. Bendito y poderoso eres tú, Señor. Grande en misericordia, lento para la ira, que has derramado tu amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo de Dios. Y has renovado nuestras mentes y continúa renovando nuestras mentes para que lleguemos a la semejanza de Cristo Jesús y para cumplir los propósitos que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Gracias, amado, bendito, santo y poderoso Dios. Nos entregamos a ti en esta mañana. Nos humillamos delante de tu presencia. Y haz, Señor, que esta palabra que hemos de escuchar produzca al 100%, Señor. Y que la podamos poner en práctica para conocerte más a ti, Señor. Y poder actuar conforme a tus mandamientos, a tus preceptos y a tu voluntad. Bendecimos tu nombre, Señor, en esta mañana y te exaltamos a ti.
en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bueno, quiero hacerles una pregunta a cada uno de ustedes. Y tiene que pensarlo. Le vamos a dar tiempo para que lo piense un par de segundos. ¿Qué es lo más importante en su vida? ¿Ya lo pensó? Pues déjeme decirte, lo más importante de nuestra vida debe ser que nosotros tengamos una relación íntima y personal con el Señor Jesucristo. Porque esa relación personal con Jesucristo es lo que va a determinar todas las cosas de nuestras vidas. Y entonces es importante que nosotros nos preguntemos ¿y cuánto tiempo nosotros le dedicamos a Dios cada día de nuestras vidas? Este es un asunto serio. Este es un asunto que va a dictar la realidad de nuestras vidas, la realidad del propósito y de los planes de Dios para nosotros. Es importante que nosotros pasemos tiempo con Dios, de tal manera que meditar en el Señor, meditar en la palabra, es apartarnos de todo lo demás para centrarnos, para estar a solas con Dios, para estar a solas con el Dios Todopoderoso, para estar a solas con el que ha derramado su amor incondicional sobre nuestras vidas, el que ha hecho el cielo y la tierra y todas las cosas, para entonces escucharle lo que tiene que decir a cada uno de nosotros cada día de nuestras vidas. Y entonces poder decidir si le obedecemos o no le vamos a obedecer. Y quiero relatar una historia muy linda. Y esta la encontramos en el libro de 2 de Samuel, capítulo 7. Y es que, de alguna manera, dice el rey David, conversando con el profeta Natán. Y entonces, el rey David estaba pensando, yo tengo mi casa de cedro y duermo bajo una casa sobre un techo de cedro, dice, ¿verdad? Pero la presencia de Dios, el arca de Dios, está bajo cortinas. Qué interesante, ¿no? Y entonces, mire lo que manifiesta. Y entonces dice así la palabra de Dios en el versículo 4. Aconteció aquella noche, después de haber tenido esta conversación el rey David con el profeta Natán, que le vino palabra de Jehová a Natán diciendo, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Óigame, en otras palabras le estaba diciendo que él no debería edificar casa a Dios. ¿Por qué? Dice, número 12, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré delante de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmará su reino. Él edificará a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Mire qué interesante, ¿verdad? De la manera como Dios le está manifestando al profeta Natán que David no debería de construir, sino que ya había asignado a alguien, a un descendiente de él, para que pudiera construirle casa a Dios. Y esto, si seguimos más adelante, sabremos que fue el rey Salomón quien fue encargado para esta obra. Mira lo que dice. Y yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombre y con azotes de hijo de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él,
como lo aparté de Saúl, el cual quité de delante de ti, y será afirmada su casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Por eso la descendencia de Jesucristo, porque Él, ¿verdad? El trono de Jesús, que es descendiente, quien es descendiente, ¿verdad? Uno de los descendientes del rey David. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Y entró el rey David y se puso delante de Jehová. En otras palabras, vino delante de Dios, dice, a meditar en estas palabras. Y dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? ¿Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová? Pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. Y eso es lo que sucede cuando nosotros meditamos en la palabra de Dios. Dios nos habla directamente, nos habla claramente. Y no solo Dios nos habla acerca de nuestros asuntos, sino también de nuestros hijos, de los asuntos que Dios nos ha encargado. Él es tan específico y tan claro. Si nosotros pudiéramos entender estas cosas. Entonces, ahí estaba David sentado delante de Dios. Y es que ese es el deseo del corazón de Dios, que nosotros tengamos comunión con Él, que nos apartemos de cualquier cosa y que estemos solos delante de Él, ¿verdad? Y permitirle, porque de tal manera es que eso va a permitir que Dios actúe en nuestras vidas. Porque la persona a quien más le damos nosotros tiempo y nuestra atención es el que tiene y el que gana el control absoluto de nuestras vidas. Dios, por lo tanto, Dios es la fuente de lo que nosotros tenemos, de lo que vamos a tener, de lo que tendremos. Y ese es la fuente de nuestra eternidad. Y no hay, por eso es que no hay nada más importante que tener comunión con Dios. Y aunque en esta época realmente es un tanto difícil, porque resuena la televisión, resuena la radio, ¿verdad? O cualquier otra cosa, la música, es difícil en realidad en este mundo tan ruidoso. Pero Dios quiere que nosotros pasemos tiempo con Él. Por tanto, la meditación es pasar tiempo a solas con Dios, preguntándole lo que sea necesario, diciéndole lo que sea necesario, examinando nuestro corazón, pidiéndole perdón por nuestros pecados, buscando su voluntad, su propósito y su plan para nuestra vida. Y es que Dios está comprometido para dar respuesta a cada una de estas preguntas, ¿verdad? Si tan solo nosotros le escuchamos a Él, nos entregamos y le obedecemos en lo que sea. Qué hermosa palabra es la del Señor. Y es que cada día Él quiere tener comunión con nosotros. Quiere que sea lo más importante en nuestras vidas. Entonces, ¿qué requisitos se tienen para una meditación efectiva en Dios? Número 1, nosotros debemos de tener un periodo de tiempo específico con Dios. Es un periodo de duración, es un cierto lapso de tiempo, ¿verdad? Que pasamos a solas entre Dios, entre usted y Dios. Porque la verdad es que nosotros necesitamos un tiempo privado cada día con Él. Y si vamos al libro de Mateo capítulo 7, versículo 7, dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Y se os abrirá. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios está dispuesto a escuchar lo que tú tienes que decirle a Él.
Él está dispuesto a, que tengamos, a pedirle que nosotros le pidamos a Él lo que nosotros necesitamos. Y es que ese es el deseo del corazón de Dios, que nosotros tengamos una relación íntima y una comunión con Él, en la cual dejemos todo de lado y pasemos tiempo con Él y estemos conscientes de su presencia. Porque sabes lo que va a pasar, que Él va a escucharte, Él va a prestar atención. Y no solo ese, sino que Él te va a hablar, te va a dar respuesta a tus oraciones, te va a dar guía y dirección, va a quitar cualquier temor que haya venido a nuestras vidas y va a suplir cada una de nuestras necesidades. Entonces, dijimos, número 1, un tiempo específico con Dios. Número 2, se requiere que tengamos quietud. Se trata, en otras palabras, de que nosotros valoremos ese tiempo que pasamos con Dios. Y Él nos exhorta precisamente a eso. Y si vamos al libro de Salmos, capítulo 46, versículo número 10. Mire lo que dice la palabra de Dios. Estad quietos y conoced que Dios es Dios. Y conoced que yo soy Dios. En otras palabras, Dios nos está diciendo a través de sus palabras, a esta vez, que nosotros estemos quietos. Estemos calmados. Estemos ahí delante de la presencia de Dios, expectantes. ¿Verdad? Estemos quietos. Porque entonces, en la quietud, nosotros vamos a podernos concentrar en Él, para que nosotros le podamos conocer y que podamos verle actuar en nuestras vidas. Número 3, se requiere aislamiento. Dios nos quiere para Él solo. Y es que es como que si con tu esposa o tu esposo ellos requieren que nosotros, que le prestemos atención, que tengamos un momento privado, ¿verdad? Que estemos a solas con ellos, o bien puede ser con nuestros hijos, para que nosotros les podamos escuchar, ¿verdad? Y que podamos recibir de su amor y nosotros expresarle nuestro amor a cada uno de ellos y escuchar cuáles son sus necesidades. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Y por eso es que debemos de estar aislados. Debemos de buscar un rincón en nuestras casas y dedicarlo a Él y estar con Él un tiempo específico, en quietud y aislados. Mire, Jesucristo se levantaba de madrugada. Antes que amaneciera, Él ya estaba delante de la presencia de Dios, de su Padre Celestial. Y si Cristo tenía una necesidad para estar con el Padre Celestial, ¿cuánto más nosotros necesitamos tener esa comunión con Dios? Es importante. No sé cómo explicarlo, pero no podría estar yo en esta mañana si esta mañana a las 3 de la mañana que me levanté, yo me aclaré todos mis pensamientos. Le pedí a Dios, Señor, necesito que tú estés conmigo, que tú puedas, Señor, aclarar mi mente para que pueda compartir, Señor, este mensaje. Oh, Señor, gracias. Y pasó prácticamente y pasa siempre conmigo, ¿verdad? Que tengo que derramar mi corazón, tengo que humillarme delante de Él y entonces estar listo para poder compartir lo que Dios está queriendo transmitir a usted, para que su vida sea una vida que tenga sentido, una vida abundante. Qué lindo es el Señor. Y es que en la quietud, en el aislamiento,
el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros va a permitir que nos saque todo lo demás de nuestra mente. ¿Para qué? Para que podamos concentrarnos en Dios. Y es que esa es parte de la labor del Espíritu Santo de Dios. Porque, ¿sabes qué? Dios tiene algo que decirnos. Él quiere infundir en nosotros aliento, quiere infundir fortaleza, quiere infundir sabiduría, valentía en nuestras vidas y darnos un conocimiento práctico de lo que nosotros debemos hacer o de lo que no debemos hacer, de lo que debemos decir o de lo que no debemos decir, a dónde nosotros debemos ir o no debemos de ir. O sea, la meditación no es unilateral, es de doble vía, de relación, de comunicación con el Padre Celestial. Número 4, Dios se requiere que en nuestra meditación haya silencio. Toma tiempo estar quieto, pero nosotros tenemos que estar en silencio delante de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que vino y se postró delante de Dios y le dijo usted a Él: Señor, hoy quiero estar en silencio? No quiero hacerte ninguna pregunta. Quiero que tú, Señor, me digas. Quiero escuchar lo que tú quieres decirme. Y entonces, cuando nosotros le decimos eso al Señor, déjame decirte que Él va a hacer algo asombroso en tu vida. El silencio es importante porque Dios está dispuesto a hablarte, a contestar tus oraciones y a suplir todas tus necesidades. Si vamos al libro de Salmos 62, capítulo 1, versículo 2, 1 y 2. Mire lo que dice la palabra. En Dios solamente está acallada mi alma. De Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré mucho. Miren lo que Dios nos dice. Si tan solo meditamos en su palabra. Él es nuestro Salvador. Él es nuestra roca. Y Él está presto para ayudarnos en lo que sea que estemos pasando. Número 5. Se necesita tener dominio propio. Si queremos meditar en el Señor, necesitamos tener dominio propio. ¿Y por qué dominio propio? Pues porque cuando nosotros meditamos en el Señor, en el Dios Todopoderoso, cuando meditamos en Jesucristo, cuando meditamos en el Espíritu Santo de Dios, hay que tener nuestro entorno bajo control. Si suena el teléfono, no hay que contestarlo. Porque cuando Dios quiere nuestra atención, no quiere que hablemos con nadie. ¿Verdad? No escuchemos, por lo tanto, no escuchemos a nadie. Nos quiere para que nosotros estemos solo con Él. Y nosotros tenemos que controlar eso. Es más, debemos decidir que Dios es lo primordial en nuestras vidas. Número 6. Se requiere una sumisión a la voluntad de Dios. Lo que Él sea que nos diga a nosotros, nosotros tenemos que estar comprometidos a hacerlo. Quizás sea resolver un conflicto entre usted y alguna otra persona. Tal vez sea que Dios quiere que nosotros demos nuestro testimonio. O tal vez alguna situación entre nosotros y Dios. Y no podemos descartarlo porque de repente hay ira, hay dolor, hay falta de perdón en nuestras vidas. Entonces Dios, ¿qué es lo que va a hacer en este momento de quietud, de silencio, de dominio propio? ¿Verdad? Él entonces
va a ser si nosotros nos humillamos delante de su presencia, entonces Él nos va a hablar, nos va a revelar eso que está pasando en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Dios quiere limpiarnos de una manera personal. Y no solo eso va a suceder, sino que va a suceder que nos va a inundar de su paz. Cristo dijo que era vital que Él viniera delante del Padre, ¿verdad? Cada mañana, levantándose temprano, antes de que lo encontraran sus discípulos, ¿verdad? Para poderles contestar las preguntas que tuvieran, o hacer la obra que Él tenía que hacer, sanar los enfermos, compartir la palabra de Dios acerca del reino de Dios, hablarles acerca de la salvación eterna. Y lo mismo pasa con nosotros. Por eso es que lo primero en nuestras vidas es pasar con Dios. Eso es lo más importante. Y número 7, por último, también se necesita que seamos sensibles, que estemos sensibles. Es cierto, la sensibilidad es una decisión nuestra, pero más que todo es la labor del Espíritu Santo de Dios que viene a nuestras vidas y que está morando en nosotros si nosotros le hemos aceptado a Él en nuestro corazón. Nos va a hacer sensibles a la voz de Dios, a lo que Él quiere decirnos. Y Él no solo nos va a decir lo que Dios quiere, sino que va a interpretar lo que Dios está diciéndonos. Y no solo eso, sino que también va a interpretar la palabra que nosotros estamos escuchando. Yo sé que Dios le está hablando en este momento. Dios le está interpretando, le está inquietando para que esté a solas con Él. Quien también va a interpretar la palabra de Dios para que nosotros la escuchemos, ¿verdad? Y esa palabra a veces nosotros podemos leerla una vez y tal vez no tenga sentido, pero de repente en alguna necesidad, cuando nosotros más necesitamos una palabra, entonces el Espíritu de Dios es increíble, pero Él nos trae, nos revela el sentido de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Es interesante, pero en esta semana, ¿verdad? Más o menos como a las 2 de la mañana estaba mi esposa durmiendo y entonces dice ella que de repente escuchó algo así como ¡ey, ey! Y entonces supo ella inmediatamente que tenía que levantarse y orar por lo que Dios le pusiera en su mente en ese momento. Y es que así a veces actúa el Señor, ¿verdad? Nos inquieta para que podamos orar y de repente, ¿verdad? A través de las oraciones, como en otros casos que he escuchado, que se evitan, que entonces los ángeles del cielo y el mismo Dios actúa a través, por medio de la oración, para que evitar cualquier situación que pudiera estar sucediendo con alguna de las personas que Dios ha puesto en su corazón. Esa es la clase de Dios que nosotros tenemos. Asimismo, el Espíritu Santo de Dios, cuando estamos en quietud, en silencio, cuando nos hemos humillado delante de Él, Él nos hace sensibles para que nos pueda dar guianza y dirección, de tal manera que Él nos pueda conformar a la imagen de Jesucristo, a la imagen de Jesucristo en carácter, en nuestras acciones, en nuestras actitudes, en cómo vemos las cosas, en cómo percibimos las cosas, en lo que hacemos, en todo lo que nosotros vemos, y así Él continúa operando en nuestras vidas, ¿verdad? Para cumplir el propósito de Dios, y es ayudarnos a que seamos las personas que Dios quiere que seamos. La meditación en Dios, señores, es nuestro tiempo para conversar con el Padre Celestial. Si no tenemos esa disciplina, vamos a tener una vida vacía y te vas a meter en toda clase de problemas.
problemas matrimoniales, en asuntos sexuales de todo tipo, en borracheras, en drogas, etcétera. Porque solo una persona puede saciar nuestra vida. Y esa persona es el Señor Jesucristo. Así que si nosotros meditamos en Dios, Él nos mantiene en la senda y en el rumbo correcto. Recuerde que nuestra ancla, señores, es nuestra relación con Dios. Y cuando nosotros dediquemos tiempo a Dios, entonces Él va a mantener una vida fructífera cada día de nuestras vidas. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra. ¡Qué tremenda palabra! Cierto, yo no soy perfecto. Hay algunos aspectos que esto me ha hecho reflexionar y que me ha hecho también centrarme en algunos aspectos que yo necesito, de tal manera que pueda tener todavía una meditación efectiva. Yo quise compartir esta palabra para que usted también pueda meditarla, para que pueda volver a escuchar este mensaje que da ahí en Facebook, ¿verdad? En servicio de oración Pierre Sábado. Medite en lo que yo en lo que le he compartido en esta mañana. Yo sé que Dios va a hacer la diferencia en sus vidas. Gracias, amado Padre Celestial. Gracias, amado Dios, porque yo sé que sí. Que si nosotros no te aceptamos a ti, Señor, estas cosas no van a suceder. Automáticamente no sucede. Nosotros necesitamos venir a Jesús, a nuestro Señor y Salvador, y hacerlo el Señor y Salvador de nuestras vidas. Y por eso yo le invito en esta mañana, para que usted pueda pueda hacer esta oración y la pueda repetir conmigo. Padre Celestial, vengo delante de tu presencia, pidiéndote perdón por mis pecados y que vengas a morar a mi corazón. Que tu Espíritu Santo, Señor, me manifieste a través de tu palabra cuál es tu propósito, cuál es tu plan y cuál es tu voluntad para mi vida. Gracias, amado Dios, por hacerme una nueva criatura. Actúa, Señor, en mi vida, Padre, y quita todo aquello que a ti no te agrada. Quiero estar dedicado a ti, Señor. Quiero cumplir tus mandamientos y tus preceptos y tus principios, Señor. De tal manera, Señor mío, que pueda caminar en tu voluntad. Todo, Señor, te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y ahora podemos darle gracias. Gracias, amado Dios. Dele ahí gracias a Dios. Y dígale gracias, Padre, por hablarme de esta manera, por inquietarme, por hacer, Señor, que renovar nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestros pensamientos, nuestras emociones tienen que alinearse. Se alineen hoy, a partir de hoy, en nuestro Padre Celestial, en nuestro Dios, en Jesucristo, en el Espíritu Santo. Por eso, Padre, gracias, Señor. Yo estoy seguro, Señor, que tú estás supliendo cada necesidad de todas las personas que están escuchando o que han escuchado esta meditación o los que van a escuchar en el futuro. Señor, mientras continúa transmitiéndose a través de las redes, Señor, y te pido, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Es más, si quiere usted ponga su mano en la afección que usted tiene en su cuerpo, ¿verdad? Y le pida a Dios en este momento. Padre amado, tú sabes que esta es mi necesidad.
Indíqueselo, expréselo, manifiésteselo. Porque Él está escuchándole en este momento. Él está presente aquí con nosotros. Está presente ahí con usted. Al lado de su sofá o donde se encuentre. Él está ahí. Él está ahí. Él está tocando su cuerpo. Él está sanando en este momento cualquier afección. Todo espíritu de enfermedad que ha venido del infierno, nosotros lo atamos con el poder de la palabra de Dios y en el nombre de Cristo Jesús. Y por el poder del Espíritu Santo de Dios y el poder de la sangre de Cristo Jesús, te ordenamos, Satanás, te ordenamos, espíritu de enfermedad, que tú has venido a nuestros cuerpos, que salgas y te vayas al lago de fuego por la eternidad y no regreses nunca más. Te ordenamos, sal fuera de mi cuerpo en este momento y de nuestros cuerpos en el nombre de Cristo Jesús. Y te vas ahora al infierno, al lago de fuego y no regresas nunca más. Y nosotros nos cubrimos en este momento con la sangre poderosa de Cristo Jesús. Oh, sí, Señor. Gracias, Padre Santo. Cualquier atadura que haya venido a tu vida, cualquier fortaleza que haya venido, de cualquier naturaleza, porque tal vez le hemos dado derecho al enemigo para que venga y toque nuestra mente o lo que sea de nuestras vidas. Nosotros en este momento, con la autoridad que Dios nos ha dado, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Satanás, quiero que entiendas que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios, en Cristo Jesús, para destrucción de fortalezas. Y Cristo vino a destruir las obras del diablo. Y ahora, en el nombre de Cristo Jesús, rompo toda cadena que se haya levantado en tu vida. Deshago todo muro que se haya levantado, toda fortaleza que se haya levantado en tu vida, ahora es deshecho por el poder del Espíritu Santo de Dios, por el poder de la sangre de Cristo Jesús y en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios amado. Sé libre ahora. Te lo declaro en el nombre poderoso de Cristo Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Bendito Santo, amado Dios. Gracias, Padre Santo. Gracias, amado Dios. Gracias por tu presencia. Disfrute de la presencia de Dios en este momento. Dígale gracias, Señor. Gracias. Porque tú me has hablado en esta mañana. Y ahora, Señor, te pido que la bendición tuya sea sobre cada una de las personas que han escuchado este mensaje. Bendícelo, Señor, y abre las ventanas de los cielos y suple cada necesidad. Pero sobre todo, que tu presencia esté con nosotros cada día de nuestras vidas. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga y nos vemos el próximo sábado. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes.